Diversos estudios concluyen que solamente un número muy pequeño de casos de endocarditis infecciosa se puede prevenir mediante profilaxis con antibióticos para procedimientos dentales. Esta profilaxis para prevenir endocarditis infecciosa para procedimientos dentales se debe recomendar únicamente para pacientes con condiciones cardíacas subyacentes. Para pacientes con estas condiciones subyacentes, la profilaxis es recomendada para todos los procedimientos dentales que requieren la manipulación del tejido gingival o de la región periapical de los dientes o que haya perforación de la mucosa oral. La profilaxis no se recomienda en base únicamente a un riesgo permanente de padecer endocarditis infecciosa. Para que esta profilaxis antibiótica sea efectiva, se deben conseguir concentraciones séricas efectivas desde la apertura hasta el cierre de la herida quirúrgica, por lo que es necesario administrar el antibiótico en un máximo de 1 hora antes de la incisión. ¿Cuál es el momento más propicio? Es durante la inducción anestésica y mediante la vía intravenosa. En caso de que se trate de una cirugía muy prolongada, puede ser necesario repetir la dosis del antibiótico para mantener unos niveles terapéuticos en sangre, dependiendo de la curva de biodisponibilidad y de la vida media de cada uno. No está demostrado que prolongar la antibiótico-terapia más allá de 24 horas tras la cirugía reduzca el riesgo de infección, por lo que se considera una mala praxis prolongar más allá de ese tiempo el tratamiento antimicrobiano, favoreciendo a la resistencia antibiótica. ¿Cuál es la finalidad de la profilaxis antibiótica en cirugía? Primeramente es prevenir la posible aparición de la infección a nivel de la herida quirúrgica, creando un estado de resistencia a los microorganismos ¿mediante qué? Mediante concentraciones antibióticas en sangre que eviten la proliferación y diseminación bacteriana a partir de esa pérdida de solución de continuidad que es la puerta de entrada que representa la herida quirúrgica. La profilaxis está indicada siempre que exista un riesgo importante de infección, ya sea por las características mismas de la cirugía o por las condiciones sistémicas del paciente. Entre los factores que van a determinar la posibilidad de aparición de esta infección, destaca el tipo y el tiempo de la cirugía, el riesgo quirúrgico del paciente por su comorbilidad, donde tenemos el riesgo ASA, el paciente tiene antecedentes de diabetes, nefropatía, hepatopatía, cardiopatía, terapéuticas inmunosupresoras, donde estén recibiendo corticosteroides, radioterapia, quimioterapia, que hayan tenido infecciones previas con antibiótico-terapia no bien conocida o racionalizada. Y por supuesto, intervenciones menores que en pacientes sanos no requieren profilaxis. Entonces, al producirse el trauma quirúrgico con la aparición de la pérdida de esa solución de continuidad en la piel, se produce la ruptura de esta barrera que frena la entrada de microorganismos en el interior del cuerpo. De esta manera, los gérmenes entran y pueden colonizar e infectar tejidos profundos. Esto hace que, dependiendo del inóculo bacteriano, aumente la posibilidad de infección. Según sea una cirugía limpia o una cirugía limpia contaminada, contaminada o sucia, es decir, cuanto mayor es la contaminación, mayor es el riesgo de infección postquirúrgica. Este riesgo de contaminación del campo quirúrgico se minimiza con una adecuada técnica quirúrgica, con el buen estado nutricional del paciente, pero el que se ha demostrado como el factor más importante es la profilaxis antibiótica. El uso de antibióticos en cirugía debe realizarse únicamente en aquellos pacientes en los que se esté indicado, como lo mencionamos anteriormente. El fármaco tiene que tener la vida media larga, poco tóxico y activo frente a los principales microorganismos que se pueden esperar de la contaminación del campo quirúrgico. ¿Cuáles son los antibióticos indicados para administrar la profilaxis antibiótica en procedimientos dentales? Tenemos entonces que por la vía oral el antibiótico de primera elección es la amoxicilina. En adultos se administran 2 gramos de amoxicilina 1 hora antes del procedimiento y en niños se calcula a 50 miligramos sobre kilogramos de peso. Si el paciente es incapaz de tomar el medicamento por vía oral, entonces el antibiótico indicado sería la ampicilina, cefazolina o ceftriaxona. ¿En qué dosis? Bueno, en adulto la ampicilina 2 gramos intramuscular o intravenoso. Y en niños se calcula la dosis a 50 miligramos por kilogramo de peso.
vía intramuscular o intravenoso. Si es la cefaxolina o ceftriaxona, indicamos 1 gramo intramuscular o intravenoso. Y en niños serían 50 miligramos por kilogramo de peso. Pero si el paciente es alérgico a la penicilina o ampicilina vía oral, ¿qué indicamos? ¿Cuáles son los antibióticos de elección? Tenemos primeramente la cefalexina. Se indican 2 gramos de cefalexina 1 hora antes de la intervención, y en niños se calcula la dosis a 50 miligramos por kilogramo de peso. Seguidamente tenemos la clindamicina. Se indican 600 miligramos 1 hora antes de la intervención, y acitromicina o claritromicina, 500 miligramos cada uno. Pero si el paciente es alérgico a la penicilina y es incapaz de tomar medicamentos por vía oral, bueno, tenemos la cefazolin o la ceftriaxona, 1 gramo intramuscular por vía intramuscular o intravenoso, y tenemos también la clindamicina. Se administra 600 miligramos por vía intramuscular o intravenoso. En niños se calcula la dosis para la cefazolin o ceftriaxona a 50 miligramos por kilogramos de peso por vía intramuscular o vía intravenosa. Y la clindamicina serían 20 miligramos por kilogramos de peso por vía intramuscular o vía intravenosa.